Muy bien, miren, la semana pasada empezamos con esta serie en donde estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Empezamos a estudiar el movimiento que está haciendo Dios a través de su gente, cómo mueve a su gente, y ese movimiento dio como resultado la iglesia de Cristo, y hablábamos de cómo nosotros queremos ser ese tipo de gente, queremos tener ese tipo de impacto en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y luego extendernos hacia donde Él nos mande. Si recuerdan, el versículo en donde nos estacionamos la semana pasada fue Hechos 1:8, que es el versículo de donde fluye el resto del libro y de hecho el resto del Nuevo Testamento, en donde vimos cuál es la fuente del poder, ¿verdad? Jesucristo les dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes tendrán poder. Luego vimos cuál es el propósito que tiene para cada uno de nosotros, dice, y serán mis testigos. Y luego vimos cuál era el plan de Dios, que era irán hasta Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces, el plan es ser sus testigos, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de multiplicar a los testigos, ¿no? O sea, que cada vez haya más testigos de Dios para que impacten las comunidades que están a nuestro alrededor y hasta los confines de la tierra. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver, como pueden ver en su programa, es cómo Dios multiplica a sus testigos a través de su evangelio. Vamos a analizar Hechos 2, en donde un sermón que dio Pedro en ese capítulo nos enseña cómo es que el evangelio de Cristo hace una multiplicación, o sea, qué cosas hace que multiplica a sus testigos. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y estudiamos Hechos 2. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por el privilegio que significa ser parte de una familia tuya, de esta familia en Cristo. Queremos tener el impacto en nuestra comunidad que tu iglesia original tuvo, Señor. Queremos ser utilizados por ti, ser tus herramientas para que haya una multiplicación de testigos y este mensaje sea predicado en todo el mundo y entonces por fin regrese, Señor, para restaurar todas las cosas. Así es de que te pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos hable y nos deje ver estas cosas que en algunos casos, Señor, van a ser un poco fuertes para nuestro corazón. Te pedimos humildad para recibir tu palabra. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, el capítulo 2 del libro de Hechos es un capítulo muy famoso por una cosa que pasa al principio del capítulo. En el principio del capítulo se nos dice, me voy a saltar los primeros 13 versículos, no los voy a leer, porque la parte que me interesa, el sermón de Pedro, está en medio del capítulo. Pero les voy a decir rápidamente lo que pasa al principio. El capítulo empieza diciéndonos que los creyentes, los discípulos, están todos en un cuarto orando juntos el día de la fiesta de Pentecostés. Y entonces, mientras están ellos orando, de pronto se siente una ráfaga de viento que entra al cuarto y entonces descienden unas como lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos que están ahí, y entonces son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Esa es la razón por la que este capítulo es muy famoso. Hay mucha controversia acerca del asunto de las lenguas en diferentes iglesias, pero miren, hay una cosa que es indiscutible de lo que está pasando en ese momento en ese cuarto. Los apóstoles empiezan a hablar en lenguas, pero de lo que habla este capítulo, esta parte de la Biblia, es de que ellos están hablando lenguas que eran conocidas en otras partes del imperio romano. ¿Okay? No están hablando lenguas angelicales que necesitan un intérprete, ¿verdad? No están hablando de la oración que la gente tiene hablando raro encerrada en un closet, no están hablando de eso. Están hablando de que, imagínense que yo estoy ahorita hablando y alguno de ustedes trae un invitado que viene de Alemania o de Francia o de Italia y escucha mi predicación en su lenguaje perfectamente. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Okay? Ellos empiezan a alabar a Dios, o sea, son llenos del Espíritu Santo, salen y empiezan a alabar a Dios y la gente que va pasando los oye en su propio lenguaje. ¿Okay? Entonces, ese hablar en esas lenguas causa un bullicio porque la gente se empieza a acercar diciendo, oye, ¿qué no son estos galileos? ¿Cómo es que los estamos oyendo predicar en alemán y en ruso y en francés? O sea, ¿por qué los oímos en otras lenguas? ¿Okay? Entonces, Pedro aprovecha ese momento en donde esos judíos se acercan a preguntar y se levanta y empieza a predicar. Y así es como empieza. Hechos 2, en los versículos 14 y 15, dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir.
estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana, ¿no? Porque las personas que se empiezan a acercar dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto bullicio? Y alguien dice, no, es que ya agarraron la jarra, ¿no? Entonces Pedro se levanta y dice, no, aquí no hay nadie, son las 9, todavía no es ni la hora de la comida, ¿cómo vamos a estar jarras, no? Dice, lo que está pasando es lo que profetizó el profeta Joel. Pero miren, aquí hay cosas interesantes que hay que analizar. Para empezar fíjense. ¿Se acuerdan? La semana pasada les decía yo que cuando hay un revestimiento de poder de lo alto, o como en este caso cuando son llenos del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo expulsa los miedos, las dudas, las inseguridades en el corazón de la gente. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Y dice, esto está pasando en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después, es lo que la palabra significa. O sea, es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿ok? Y entonces los apóstoles llevan encerrados en ese cuarto por miedo a los judíos, para que no les fueran a hacer lo mismo que le hicieron a Jesucristo. Habían estado 50 días orando y orando, pero encerrados. Y de pronto los llena el Espíritu Santo y salen a la calle y empiezan a predicar a Jesucristo en frente de miles de judíos, muchos de los cuales habían participado en la crucifixión de Cristo. Entonces de pronto ese miedo que tenían desaparece y están predicando con fortaleza, a voz en cuello, están gritando acerca de Cristo, ¿ok? Pero miren, la parte que quiero que noten que es muy interesante es que Pedro está predicando en medio de una fiesta. Cuando ahorita en nuestros días, ¿no? Nosotros cristianos del siglo XXI oímos Pentecostés, si tú llevas cierto tiempo en la iglesia, lo primero en lo que piensas es, sí, el día de las lenguas de fuego, en donde todo el mundo habló en lenguas. Pero para un judío, Pentecostés era una celebración, era una fiesta que Dios había ordenado. Era la fiesta entre las cosechas. Fíjense, los judíos sembraban, empezando el año, cebada y sembraban trigo. Pero el trigo tardaba más tiempo en madurar. Entonces se daba primero la cebada, ellos cosechaban la cebada y luego había un descanso entre la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Y en ese descanso Dios había dicho, ahí quiero que hagan una fiesta y que celebren la cosecha. Entonces estos están, hagan de cuenta, en el Mardi Gras de Nueva Orleans, en una fiesta de celebración de la cosecha, y ahí en medio de la fiesta Pedro se para a predicar el primer sermón cristiano en la historia del mundo. Entonces dice, esto es lo primero que quiero que notes acerca del Evangelio de Cristo y cómo multiplica a sus testigos. Dice el número 1 en tu programa, Dios nos encuentra en donde estamos. O sea, el Evangelio de Cristo te va a encontrar a ti en donde estés físicamente, en donde estés moralmente, en donde estés espiritualmente. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, Pedro está predicando en medio de una fiesta. La verdad, no sé qué tanto se enfiestaban los judíos piadosos del siglo I, ¿no? O sea, nada más nos dice que es una fiesta y que están judíos piadosos. Pero les voy a decir una cosa que es segura. Ninguno de esos judíos que estaba ahí estaba esperando recibir ese día un sermón acerca del Mesías. Ninguno. O sea, los judíos llevaban miles de años esperando al Mesías, pero todo el mundo iba a una fiesta a celebrar la cosecha y nadie estaba esperando que alguien les empezara a hablar del Mesías y que los empezara a confrontar. Entonces, Dios te encuentra en donde estás. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿En dónde estabas tú cuando Dios te encontró? Yo les puedo contar, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba para Toshiba en el departamento de soporte a clientes. O sea, yo trabajaba en un cubículo contestando un número 1-800. Cualquier persona que tuviera dudas acerca de las computadoras portátiles de Toshiba podía hablar al departamento de soporte a clientes y hacer preguntas. En ese cuarto habíamos como, 30, 40 cubículos, ¿verdad? En donde habíamos gente contestando teléfonos. Pero todos los que estábamos ahí, les estoy hablando del siglo pasado, yo tenía como 27, 28 años de edad, ¿verdad? Éramos puros jóvenes, tecnológicamente inclinados, o sea, con mente científica. Lo que les quiero decir es, ese lugar no era el mejor caldo de cultivo para multiplicar testigos de Cristo. ¿Okay? Éramos puros jóvenes, todos computólogos, ¿no? Concentrados en la computación, en las ciencias, y ahí en ese lugar un vecino de cubículo se acercó y me empezó a hablar de Cristo y me invitó a su iglesia, y ahí me fue a encontrar a mí Cristo. ¿A dónde te encontró a ti? Te vas a dar cuenta que te va y te encuentra en donde estés, como estés, moral, física, espiritualmente. Fíjense, hay una de dos. Tú es posible que, en nuestra iglesia todavía es raro,
pero cada vez, gracias a Dios, se da más, ¿no? Que seas una persona que haya nacido en una casa cristiana, ¿no? La mayor parte de nosotros crecimos católicos o crecimos sin religión, ¿no? Pero hay poquitos, bueno, cada vez que presentamos un bebé, estás viendo una persona que un día su testimonio va a ser: yo crecí en una casa cristiana, mi familia era cristiana desde que yo nací. Pero aún si eres esa persona, Cristo un día te encuentra a ti. Porque cuando eres un bebé que nace y crece en una familia cristiana, durante mucho tiempo lo que te sustenta es la fe de tus papás. O sea, tú eres cristiano porque tus papás son cristianos, porque un día Cristo los encontró a ellos. Pero un día Cristo te va a encontrar a ti. Miren, eso yo lo estoy viendo, por ejemplo, ahorita con mi hija Katrina, la menor de nuestros hijos. Ella es la única que creció en la iglesia desde niña. Los otros 3 ya eran adolescentes cuando nosotros le entregamos totalmente nuestra vida a Cristo y empezamos a servirlo al 100%. Entonces ella creció en la iglesia. Todo lo que ha visto en su vida es la iglesia. Creció en el área de los niños, luego en el área de jóvenes, luego sirviendo ella, cuidando niños, toda su vida. Pero ahora se fue a la universidad hace un año. Y entonces ahora está encontrando compañeros, amigos y maestros que tienen una visión del mundo diferente a la de ella y que atacan la de ella. Entonces ella está pasando por una transición, ¿verdad? Nosotros nos vemos por Skype 1 hora a la semana en donde estudiamos la Biblia, y yo estoy viendo cómo está viendo la transición de que su fe ahora es una fe de ella, por ella y no la mía. Entonces tú, si creciste en una casa cristiana, un día Cristo te encontró. Y si no creciste en una casa cristiana, si creciste católico, si creciste sin religión, ¿no? Si no practicabas, no tenías una relación real con Cristo, un día estabas muy quitado de la pena, ¿no? Tú no lo estabas ni buscando. Yo cuando estaba ahí en Toshiba, yo no andaba en la búsqueda. Nosotros estábamos recién casados, vivíamos en el mundo. O sea, no crean que éramos traficantes de drogas ni nada, pero vivíamos en el mundo, ¿no? O sea, vivíamos sin ninguna preocupación por Dios, y ahí te va a encontrar. Entonces Él va y te encuentra donde estés. Y es posible que estés sentado en esta sala y estés pensando: pues a mí no me ha encontrado nadie, ¿no? O sea, yo aquí vine porque me invitó el de al lado, ¿no? A mí mi novia me dijo que si no venía con ella ya no la puedo acompañar al pan. Entonces aquí estoy, ¿no? Bueno, el hecho mismo de que estés sentado en esta sala escuchando estas palabras significa que Dios te está buscando y te está encontrando en donde estás, y te va a empezar a jalar y te va a empezar a hablar y te va a empezar a zarandear, ¿okay? Pero lo primero que tienes que acordarte siempre es: Dios siempre empieza, o sea, el evangelio de Cristo siempre inicia cuando Él te encuentra a ti en donde estás. Y eso, miren, es una noticia maravillosa, porque hay gente que tiene la idea equivocada, incluso que predican la idea equivocada de que tú tienes que arreglar primero tu tiradero para poder acercarte a Dios. Pero eso no es lo que pasó ahí. Nadie sabía que le iban a predicar en ese momento y que Dios los iba a empezar a zarandear y los iba a jalar hacia Él. O sea, tú no tienes que enderezar y limpiar tu tiradero para poder acercarte a Dios. Dios te busca a ti y te encuentra, y como estés, te llama. ¿Okay? Eso es lo primero que vemos ahí. Lo segundo está un poquito más complicado, vamos a necesitar platicar un poquito, y esta es la parte que normalmente hay gente que se siente ofendida por estas cosas. Si esto te empieza a ofender, te pido paciencia. Quiero que escuches todo lo que voy a decir acerca de este punto número 2, porque si no, no vas a ver que en realidad son maravillosas noticias. Ya me pasó en el servicio del jueves que a la mitad de este punto una persona se paró, se sintió ofendida y se salió, pero no oyó todo lo que tenemos que decir al respecto. Entonces escucha todo, ¿ok? Fíjense. Pedro continúa su sermón y les empieza a hablar acerca de Cristo. Pero quiero que se fijen lo que le dice a los judíos acerca de Cristo. En el versículo 23 les dice: y a ese hombre, hablando de Cristo, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, o sea, para empezar les está diciendo, a él no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos, ¿va? Él fue planeado por Dios, eran sus propósitos que se entregara él, ¿ok? Dice, para los planes y propósitos de Dios fue entregado. Ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. O sea, les dice, a ese Cristo ustedes lo mataron. Y por si no le oyeron bien la primera vez, lo va a repetir en el versículo 36. Dice, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, Pedro le está diciendo a la multitud, ustedes, todos ustedes mataron a Jesús.
Entonces fíjense, esto es lo segundo que hace el Evangelio de Cristo cuando te encuentra. Dice el número 2, nos dice la verdad acerca de nosotros. O sea, cuando Dios te encuentra, como te encuentra, en donde te encuentra, lo primero que va a hacer es confrontarte con la verdad. Y miren, esto hace falta analizarlo. Miren, esa acusación que está haciendo Pedro, si lo piensan, es una acusación muy aventurada, muy atrevida, porque está parado enfrente de miles de judíos, no sabemos cuántos. O sea, no tenemos idea de qué cantidad de gente hay ahí, pero la Biblia nos dice que 3,000 personas al final del sermón se convirtieron. Y no todos se convirtieron, o sea, ¿cuánta gente habría ahí? ¿No? Y la Biblia siempre habla de hombres, todavía 3,000 hombres que entregaron su vida, y no están contando a mujeres, a niños, más los que no se entregan. Entonces, ¿quién sabe cuánta gente hay? Pero Pedro se para y dice, ustedes, todos ustedes, mataron a Cristo. Dice, esta es una conjetura, pero podemos casi estar seguros de que es correcta. En ese lugar hay muchos judíos que vienen de otras partes del imperio para celebrar Pentecostés. O sea que lo más probable es que no toda la gente que está ahí presente haya participado activamente en la crucifixión de Cristo. ¿No? Muchos acababan de llegar. Acuérdense que Pentecostés es 50 días después. Cristo fue crucificado en la Pascua. La fiesta es 50 días después. Seguramente hubo gente que viene de muy lejos, que llevaban 1 o 2 días en la ciudad, y Pedro se para y dice, ustedes mataron a Cristo, todos ustedes. ¿Y sabes quién estamos seguros que no estaba ahí? Tú, yo. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí? ¿No? Pero a Pedro no le cuesta ningún trabajo decir, todos ustedes mataron a Cristo, y Dios lo deja en la Biblia para que tú lo escuches, porque te está confrontando diciendo, la verdad acerca de ti es que todos ustedes mataron a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser eso verdad? Si yo no estaba, si tú no estabas, si todos esos judíos no estaban ahí, ¿cómo? Dice, para verlo necesitamos ver el camino de los romanos, ¿no? Lean después sus primeros 3 o 4 versículos del libro de los Romanos, pero esto es lo que vamos a encontrar en Romanos. Pablo le escribe a los Romanos, y en Romanos 3:23 dice estas palabras, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice, todos, ¿saben qué significa la palabra original en griego? Todos, significa todos. Todo mundo, tú, yo, pasado, presente, futuro, todos han pecado y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. O sea, no alcanzamos la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. De hecho, si lees el versículo anterior, dice, y no hay distinción porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, yo no sé si te das cuenta, pero ese versículo es una maravilla, es una bendición, porque lo que está diciendo ahí es que el terreno está nivelado para todos. La balanza en este universo está nivelada por ese versículo. O sea, si tú creciste en una vida de borrachera y lujuria toda tu vida, culpable. Si creciste y lo único que conoces es la iglesia y tus papás y tu casa, culpable. Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto está diciendo, aquí todos, absolutamente todos somos iguales, todos pecamos. Y por eso, miren, es de veras una locura cuando una persona que se dice estar en Cristo se encuentra con una que está atorada en pecado y le apunta con el dedo y se siente superior. Cuando tú ves a una persona que está esclavizada por el pecado, te debería romper el corazón. Porque es una persona que no ha entendido que ese romper las cadenas de la esclavitud ya la realizó Cristo. Pero tú no eres, la gente que le apunta a los demás con el dedo, ¿sabes para qué lo hace? Para sentirse mejor. Tú no eres mejor. El Evangelio no dice, no, ahora ya somos buenos, no, dice, ahora ya estamos perdonados. Pero todos somos igual de malos. Todos hemos pecado. Entonces la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Lo que ofende dice, oye, ¿cómo que pecado? No me digas pecador, ¿no? Como si te estuviéramos insultando, ¿no? Y yo creo que eso sucede porque la gente normalmente cuando piensa en el pecado, piensa en el fruto del pecado. O sea, piensa en una lista de pecados, y como la iglesia cada vez abraza y absorbe más pecados, la gente ya no se sienten pecadores, ¿no? Cuando hablamos del fruto del pecado, hablamos de, bueno, los pecadores son los asesinos y los adúlteros y los que roban y los que mienten. Yo no soy un pecador.
no pienses en el fruto del pecado. Vamos a pensar en la raíz del pecado, o sea, lo que causa que todos pequemos. Fíjense, la Biblia nos dice que hay 3 cosas que todos, absolutamente todos, hemos hecho alguna vez en nuestra vida y a lo mejor las seguimos haciendo. 3 cosas. Letra A: hemos preferido a la creación en lugar de al creador. Todos. ¿Qué significa eso? En algún momento de tu vida, tú has estado más preocupado por cosas que por el creador de las cosas. O sea, no quieres adorar a Dios, sino lo que quieres es las cosas que Dios te da para demostrar su grandeza. Miren, esa es una de las cosas más irónicas acerca de las cosas que perseguimos. ¿Sabían que todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, es un regalo de Él que te dio para que supieras que te ama, se preocupa por ti y provee? Pero nosotros, en lugar de recibir con gratitud sus regalos y querer conocer mejor al que nos da los regalos, lo que queremos hacer es tomar el regalo y como niño malcriado salir corriendo a abrirlo en nuestro cuarto. ¿Han ido a fiestas de niños de 2 o 3 años de cumpleaños? ¿No? En donde van llegando las personas con los regalos y, a ver, Juanito, mira, aquí tu tío te trajo este regalo, y el niño agarra el regalo y sale corriendo. Dale las gracias a tu tío. ¿Qué las gracias? Sale corriendo. ¡Mío! ¿No? Abrir su regalo. No le interesa quién lo trajo, nada de dar las gracias. A ver, tío, dime, ¿dónde lo compraste? Nada, mi regalo, ¿no? Pero eso somos nosotros. Queremos agarrar las cosas que Dios nos da, salir corriendo con ellas y decir, mía. ¿Ah? Entonces, todos en algún momento hemos perseguido a la creación en lugar de al creador. Aparte de eso, letra B, todo esto lo pueden leer en Romanos, En Romanos 1 nos dice esto, dice, hemos usurpado el trono de Dios pensando que somos más sabios que Él. Todos, en algún momento, nos hemos sentado en el trono de nuestra propia vida, sacando a Dios de ese lugar, porque pensamos que somos más sabios, más inteligentes, sabemos mejor que Él lo que es bueno para nosotros. Y miren, esto es muy interesante porque nadie en su sano juicio usaría esas palabras. O sea, yo nunca he oído a alguien decir, bueno, es que yo soy más inteligente que Dios. Nunca. Pero así vivimos. O sea, estamos todo el tiempo buscando formas de justificar por qué no obedecemos este mandamiento que está escrito en la Biblia. ¿Por qué este no? ¿Por qué para mí este no se aplica hoy? ¿Se han dado cuenta? O sea, la gente utiliza diferentes argumentos, ¿no? Dicen cosas como, no, bueno, es que lo que tú nos dices que hagamos es un idealismo. ¿Quién puede vivir así? No, la verdad es que no creo que sea real que Dios espera que viva yo así. O te dicen, es que eso es obsoleto. O eso no aplica en el mundo real, ¿no? O sea, el mundo real, ¿cuál es el mundo real? ¿No es el de Dios? No, este es el mundo real. O uno clásico que la gente dice, no, es que tú no entiendes mi situación. No sabes por la que estoy pasando. Dios me entiende. Si Dios supiera lo que yo estoy sufriendo, o no, Dios me entiende, entonces esta me deja pasar, porque entiende cómo estoy en esto. Miren, la Biblia no tiene asteriscos en ningún lado. O sea, no hay asterisco que diga, este mandamiento solo aplica en casa. No, ningún asterisco, ¿no? O sea, está el mandamiento y punto. Pero la gente siempre anda buscando justificaciones de por qué ese en este momento no aplica. Entonces quiero que entiendas que cuando dices esos argumentos, lo que estás diciendo es, yo soy más inteligente que Dios en esta instancia. Él dice que haga esto, pero yo sé que en esta instancia esto es mejor para mí. Ya sé, Él es el rey del universo y creó todo, y yo reprobé matemáticas en la secundaria y no puedo ni encontrar trabajo, pero en esta instancia yo sé mejor que Él. Eso es lo que estás diciendo. Y número 3, lo tercero que todos hemos hecho, hemos fallado en reconocer a Dios como el dador de todo. ¿verdad? En algún momento de tu vida has fracasado terriblemente en reconocer que todo lo que tienes, o sea, estoy hablando de tu vida, tu capacidad, tu mente, todas las habilidades que tienes, ¿verdad? Todos los recursos que tienes como persona, todo viene de Dios. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos, fíjense, es tomamos lo que Dios nos ha dado, hacemos ciertas cosas con ello y nos aplaudimos a nosotros solos y decimos, mira, qué bueno soy para esto. Y lo que estamos haciendo es, fíjense, la Biblia le llama eso blasfemia, es decir, insultar a Dios. ¿Alguna vez les ha pasado que, por ejemplo, se les ocurre una idea en su trabajo y se la cuentan a su jefe
y al otro día son testigos de cómo el jefe de tu jefe lo felicita por la buena idea que tuvo enfrente de ti. Y tú te estás esperando que diga, no, fue la idea de él, y dice, ya ves, a ver si pones atención, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿De qué te dan ganas? Están pensando cosas oscuras, ¿verdad? Eso se lo hacemos a Dios nosotros todo el tiempo. Cada vez que tú dices, uy, mira qué bueno soy para esto. Mira, yo le eché, no, esto es mi trabajo, es mi dinero, es mi tiempo, es mi, ¿no? O sea, te estás glorificando a ti por hacer cosas con los recursos que Dios te dio, ¿no? Artistas, atletas, ¿no? Por eso fíjense, me encanta cuando veo a un atleta que meten un touchdown o meten un gol y lo primero que hacen es voltear hacia arriba y dicen, gracias. ¿Por qué? Porque esta capacidad me la diste tú, ¿no? Matt Chandler, un pastor que leo mucho, él siempre utiliza como ejemplo a Shaquille O'Neal. ¿Saben quién es Shaquille O'Neal? Un basquetbolista que ya se retiró, pero que es un cuate que es gigantesco, ¿no? Parado, así recto, mide 2.20. Si levanta los brazos y se para de puntitas, mide casi 2.65, 2.70. Entonces, fíjense, la canasta de básquetbol está a 3 metros. Él estirándose todo lo que da, casi son 2.70. Entonces, cuando de repente brinca y mete la canasta y se pone a bailar por toda la cancha, tú dices, oye, ¿tiene mérito? O sea, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Nacer? ¿No? O sea, ni eso, ¿no? Fueron tus papás, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Bailamos por toda la cancha, mira, ¿no? Eso es fallar en reconocer que el que te dio todo lo que tienes es Dios. Entonces ahora fíjate, suman las tres cosas y ¿qué crea eso en una persona? Crea una visión narcisista en donde lo que empieza a pensar es, todo es acerca de mí, todo es para mí, todo es acerca de mí. Te empiezas a creer Dios. Y miren, no nos vamos a meter en esto porque ese sería otro mensaje totalmente, pero eso es lo que causa los tiraderos en tu vida. Te empiezas a sentir tu propio Dios y esperas que todo el mundo viva para complacerte a ti. Y por eso es admirable cómo continúa Romanos. ¿Se fijaron lo que dijo el 23, no? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Fíjense lo que dice el 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dice, pero con todo y que somos esas terribles personas que nos pasamos robándole toda la gloria a Dios todo el tiempo, persiguiendo su creación y no le damos crédito por nada, con todo y eso lo que hace es nos regala la justificación. Justificación significa hacernos rectos a los ojos de Dios. O sea, hacemos esas tres cosas, producen un montón de pecados en nuestra vida. Y dice, pero como Él sabe que no vas a poder arreglarlo, entonces te regala la justificación. Ahora, ¿cómo te la regala? ¿Qué hizo para justificarnos? Dice el 25. Dios lo ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. La palabra expiación es una palabra que no usamos mucho, ¿no? De hecho, en el original, en las versiones antiguas dice propiciación, significan lo mismo, pero imagino que no es una palabra que usaste la semana pasada en ninguna conversación, ¿no? No, ayer hubo propiciación en mi... No, o sea, no es una palabra muy común, ¿no? Entonces les puse una definición, fíjense. Expiación o propiciación significa calmar la ira de alguien pagando por la pena, por la ofensa que causó la ira. O sea, en este caso es calmar la ira de Dios, pagando la pena, o sea, pagando el pago, ¿no? Por la ofensa que causó la ira de Dios. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, Dios lo ofreció como sacrificio para pagar por tu pecado, por mi pecado, o sea, por lo que causó la ira de Dios al crucificar a Cristo. Cuando Cristo es crucificado, la Biblia dice que absorbió toda la ira de Dios en Él por los pecados pasados, presentes y futuros de toda la gente para darnos a nosotros el estar bien con Dios, porque ahora ya no hay ira, ahora estamos en paz con Dios. Recibido por la fe en la sangre
que Cristo derramó en la cruz. Entonces ya se dieron cuenta cómo sí lo crucificamos todos, porque Él estaba pagando ahí por todos nosotros, por gracia, como regalo. Entonces nosotros, ¿verdad? Esta es la parte que ofende a la gente, ¿no? Porque dicen, no, pero ¿cómo? No murió por mí, yo no hice nada, no, yo ni se lo pedí. Miren, esto si lo ves correctamente te vas a dar cuenta que es algo maravilloso acerca de Dios. Recuerden de qué estamos hablando. Estamos hablando de que Dios nos dice la verdad acerca de nosotros. ¿Se acuerdan de eso, no? Dios nos dice la verdad acerca de nosotros. Bien, ¿cómo te sientes tú cuando una persona te adula falsamente y tú sabes que es falso? ¿Cómo te sientes? Hay un lugar a donde nos cortábamos. Bueno, yo me cortaba el pelo, Karina se cortaba el pelo, se pintaba las uñas, le daban masajes, o sea, ya saben, ¿no? Cada quien lo suyo, ¿no? Pero íbamos más o menos cada mes y medio, y el dueño del lugar es una persona a la que conocemos de hace muchos años. Cada vez que llegábamos me decía, oye, ¿cómo has bajado de peso? ¿Qué delgado estás? Al siguiente mes, oye, Marco, estás delgadísimo, qué bien te ves. Y yo cada vez más gordo. Entonces yo decía, bueno, o está ciego o piensa que soy tarado, ¿no? O sea, tiene unos lentes distorsionados, pero todo el tiempo me decía lo bien que me veía, cuánto has bajado de peso. Yo decía, ¿puedes confiar en una persona que sabes que te está mintiendo a la cara nada más para adularte? ¿Verdad que no? Bueno, yo no sé cuál es tu condición si ya eres consciente de ella, pero te voy a decir cuál es mi condición. Mi condición, la verdad acerca de mí, es que soy un pecador que está muy lejos de la gloria de Dios. Y si no sabes cuál es la tuya, te la voy a decir. Eres un pecador que está lejísimos de la gloria de Dios, ¿ok? Y un día te voy a decir lo que va a pasar. Un día te va a caer el 20. Un día vas a ser consciente porque vas a estar tratando de tener un buen matrimonio o una buena relación con tus hijos o una buena relación con tus padres o una buena relación con tu jefe. Vas a estar tratando de hacer las cosas y te va a salir mal. Algo dentro de ti te va a empujar a hacer cosas que lo que hacen es destruir esas cosas que quieres que vayan bien. Y un día vas a caer de rodillas y vas a decir, no puedo solo. Ya lo intenté 20 veces, ya me prometí 1000 veces que ya no iba a volver a hacer esto y sigo repitiendo y sigo cayendo, no puedo solo. Y si en ese momento se aparece Dios en mi vida y en lugar de confrontarme con la verdad me dice, no, Marco, tú estás bien, tú puedes, échale ganas. ¿Se imaginan qué frustración? Si lo que me dices es que no le estás echando suficientes ganas, tú todo lo puedes. Eres Dios dentro de ti, eres maravilloso, eres increíble. Inténtalo. ¿Puedes adorar a ese Dios cuando tú sabes que eso no es cierto? Porque llevas toda la vida tratando de hacerlo bien y no puedes. Pero tú sabes la libertad que obtienes como persona cuando Dios te dice, la verdad acerca de ti es esta. Abres la Biblia y ves descrito tu caso y dices, con razón. Y Dios dice, sí, en mí hay salvación. La solución, el confort, la fortaleza, la guía está en mí. No vas a poder solo. Entonces, ya entendí, ¿no? O sea, ¿te das cuenta de la libertad que recibimos? Porque nuestra tendencia no es a ser buenas personas, ¿no? Digo, la verdad sea dicha. Mi tendencia no es a ser la persona más amorosa del mundo. Lo primero que se me ocurre normalmente no es lo más amoroso. Mi primera tendencia es mío. Igual que tú. O sea, no me juzgues porque tú eres igual que yo, ¿ok? Pero en Cristo hay guía, hay confort, hay salvación. Miren, les voy a decir una cosa. Y yo sé que hay gente que está aquí sentada que no lo va a creer, pero esta es la verdad. Nunca vas a ser más libre que el día que dejes de tener secretos. Nunca. La gente que vive su vida en duplicidad, o sea, que hay cosas en su vida que las trata de mantener lo más secretas posibles para que no se entere su pareja o sus hijos o su jefe o sus amigos o los de la iglesia. Esas personas que cuando de repente cualquiera de esas personas se acerca y le dice, ¿qué crees que descubrí? Se pone blanco. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No? Es una vida horrible. Te la pasas todo el tiempo tratando de pretender perfección para que no te cachen quién eres. Pero en el momento en que Dios se presenta y te dice, oye, ¿quieres que te salve de vivir así? Este eres tú y te voy a revelar otro secreto. Todos los de alrededor también. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,
pero hay solución en Cristo porque Él ya pagó por tu pecado, ya calmó la ira de Dios. Y esa es la maravilla de lo que sigue, ¿no? Porque ahora lo que sigue es que les va a hacer una oferta increíble. Y miren, este pasaje que sigue siendo el sermón de Pedro. Es un sermón escrito para judíos. Entonces, para nosotros cristianos del siglo XXI no va a estar tan claro, pero lo vamos a traducir al español de ahora. Hechos 2, 29 al 32 dice: hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. En el número 3 vamos a llenar los espacios y luego les voy a explicar qué dijo. Lo que está haciendo Pedro es esto, que es lo que hace el Evangelio en tu vida. Nos ofrece perdón y una alternativa a la vida que hemos estado viviendo. El Evangelio de Cristo siempre, aparte de encontrarte en donde sea y mostrarte quién eres, no dejarte verte a ti mismo como realmente eres, te ofrece perdón por todo eso que has estado haciendo, y aparte te ofrece una alternativa a la forma en que vives tu vida. Lo que Pedro está diciendo así de forma muy simple es que David lo que hizo fue poner su fe en la promesa del Mesías. O sea, la razón por la que David es un hombre salvo en el Antiguo Testamento es porque él puso su promesa en la promesa de que el Mesías iba a venir y que ese Mesías no iba a permanecer en el sepulcro, es decir, iba a vencer a la muerte, y aparte su cuerpo no se iba a descomponer, es decir, fue una persona tan obediente, su comportamiento fue tan perfecto que Dios no permitió que permaneciera en el sepulcro suficiente tiempo para que su cuerpo se descompusiera, y lo resucitó. Pedro le está hablando a judíos que esto que dijo les quedaría clarísimo. Él era el apóstol para los judíos. Pablo es el apóstol para los gentiles. Eso es lo que tú y yo somos, gente que no entiende el lenguaje judío. De la manera en que Pablo lo dijo, es un poco más clara para nosotros. Se encuentra en 2 de Corintios 5:21, y esto es lo que dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En otras palabras, dice su espacio en blanco que sigue: en Cristo su victoria sobre la muerte y su justicia se convierten en la nuestra. Eso es exactamente lo que les dijo Pedro a los judíos. Les dijo: señores, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, su victoria sobre la muerte y su perfección como persona nos la imputó, nos la pasó a nosotros, ¿no? Nos bañó con ella. Y lo que les está diciendo es: y ustedes tienen la misma oferta, tienen la misma oportunidad, ya no tienen que vivir esclavizados. Dios te va a encontrar en donde tú estés, te va a enseñar quién eres, pero te va a decir: y te perdono todo, y te voy a ayudar para que ya no tengas que vivir esclavizado tratando de ser bueno. Te voy a liberar de la esclavitud al pecado para que seas contado entre los justos y seas perdonado y libre. Pero miren aquí, esta es una cosa maravillosísima, ¿no? Te está ofreciendo una alternativa increíble a la forma en que has estado viviendo la vida hasta ese momento. Pero luego viene una cosa que es importantísima y que necesitamos ver. En el versículo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y dice: piensen en todo lo que ha sucedido hasta ahorita. Hasta este momento lo que hemos visto es lo que el Evangelio de Cristo hace hacia ti. Te encuentra, te confronta, te perdona, te ofrece perdón y te ofrece una alternativa. Pero esto que vemos a continuación parece ser algo que ya queda de nuestro lado, ¿no? O sea, como que ya te pasa la pelota, te dice: ahí está la oferta, y ahora tú tienes que hacer algo al respecto. Y esto es importantísimo. El número 4 dice: cuando Dios nos habla a través del Evangelio, necesitamos responder. O sea, necesitamos responder. Eso es exactamente lo que pasa con esta gente. Pedro los confronta, les dice lo que hemos hecho, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que hicimos todos como judíos? Crucificamos a Cristo. Esta es la oferta. Pero entonces ellos lo que hacen es
responden. En el momento en que oyen, fíjense, la suma de la oferta más su culpabilidad, dice la Biblia, traspasa su corazón y su pregunta es, ¿qué hacemos? Y miren, necesitamos hablar de esto un poquito porque esto es algo que me preocupa profundamente para varias personas que están en nuestra iglesia. Es evidente por lo que aprendemos en la Biblia que el Evangelio tiene un efecto diferente en el corazón de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio, ¿no? El Evangelio hace una cosa por el corazón de algunos, lo suaviza, ¿no? Pero en el corazón de otros lo que causa es dureza, ¿no? Los puritanos decían, el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Y eso es lo que pasa con el Evangelio de Cristo. Entonces fíjate, si tú en este momento estás oyendo todas estas cosas que estoy diciendo y estás pensando, ese soy yo, ese es mi caso. Hay cosas que estoy tratando de esconder y no quiero que nadie sepa. Hay cosas que he tratado de cambiar 20 veces y no puedo y ya me cansé. Necesito ayuda, necesito conectarme con alguien, necesito buscar quién me oriente, quién me explique. Necesito un grupo, necesito algún ministerio, algo necesito, pero necesito ayuda. Si eso está pasando por tu cabeza, significa que te estás acercando hacia Dios. O sea, que ese mensaje está suavizando tu corazón y tú estás empezando a moverte en la dirección de Dios, decir, ¿cómo le hago, Señor? ¿A quién acudo? ¿Con quién me junto? ¿Qué grupo? ¿Con quién hago la vida para que me ayude? Pero si lo que está pasando por tu cabeza en este momento es, esto no es para mí, este mensaje no tiene nada que ver conmigo, es más, no quiero ni escucharlo, es más, ya me voy. ¿Para qué está diciendo estas cosas? Nada más está molestando a la gente. Lo que está haciendo este mensaje es endurecer tu corazón y lo que vas a empezar a hacer es alejarte de Dios, a lo mejor no de la iglesia, porque la gente empieza a jugar un juego muy raro que es el juego de vamos a la iglesia, pero todo lo que haces es venir y escuchar de forma superficial. Todo el tiempo estás pensando en la gente que debería de estar escuchando ese mensaje. Ay, cómo no traje a mi hijo hoy, ay, cómo no vino mi mujer, ay, le voy a llevar el DVD, no, todo el tiempo estás pensando ¿para quién es el mensaje menos para ti? Tu corazón cada vez se endurece más y sales de aquí sin ningún cambio y sin ninguna intención de someterte a la palabra de Cristo. Lo que estás haciendo es alejarte de Dios y escúchame, estás jugando con fuego. Porque lo que Dios está haciendo cuando te habla a través del Evangelio es tratar de salvarte. Te está diciendo, acércate, te quiero salvar, ven a mí. Y tú lo que estás diciendo es, no quiero, no me interesa, no quiero cambiar mi vida, quiero seguir viviendo igual, no me estés criticando. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir mi vida? Te la estás jugando. No tenemos idea de cuánto tiempo vamos a estar caminando por esta tierra, pero Dios, si estás sentado aquí o estás escuchando estas palabras, te está hablando a ti. Y miren, yo sé que hay gente que está respondiendo al Evangelio y están haciendo todo lo posible. Hay cosas maravillosas en esta iglesia, pero hay gente a la que estos mensajes les pasan. El otro día me mandaron una imagen. ¿Han visto de la película aquella de Matrix? ¿No? Que les disparan a los agentes y le hacen y la bala no les da. Así salen los mensajes de Dios y tú, ¿no? Y a ti no te da, ¿no? Tienes que responder con todo el amor del mundo. Si Dios te está zarandeando y te está sintiendo de lo más incómodo, necesitas responder. Esta gente dice, ¿qué hacemos? Y Pedro les contesta, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice, arrepiéntanse significa cambien su dirección y entiéndelo bien, por favor, porque lo que te estoy diciendo es, no tienes que ser ahora bueno, ahora ya pórtate bien, porque eso no puedes. Lo que tienes que hacer es cambiar tu dirección y acercarte cada vez más a Dios. Busca gente de Dios, busca quien te oriente, empieza a leer tu Biblia, medita en su palabra, busca un grupo que la estudie, métete a un ministerio, acércate a Dios, te pones en el lugar en donde Él te puede transformar. No digas, entonces tengo que salir aquí y ahora sí ya voy a ser muy bueno. Ya lo intentaste de esa manera y no funciona. Arrepentirse es cambiar tu dirección, ahora camina hacia Él y Él te va a transformar. Y piensa en esto, no responder es una forma de responder, Entonces, responde. Pero en fin, eso es lo que sucedió ese día. La gente, los miles que están ahí, son conscientes de sus pecados, conscientes de la oferta y se mueven en dirección a Dios. ¿Y saben qué pasa ese día? Ese día inicia la iglesia cristiana.
Ese día nace la iglesia. La Biblia dice ahí que 3,000 hombres aceptan el mensaje, aceptan su culpa, se arrepienten, se bautizan, y desde ese momento en adelante empieza una hermosa comunidad que no se va a mantener hermosa por mucho tiempo. Va a haber problemas, ¿no? Como a veces platicamos en las juntas de staff, la iglesia sería perfecta si tan solo no hubiera gente, ¿no? Pero hay gente, entonces va a haber problemas, ¿no? Va a haber problemas porque ahí metemos nosotros nuestras cosas. Pero miren, se forma una comunidad que de inicio tiene 3 características que quiero que escuchen rápidamente. No tienen esto en su programa, van a salir en la pantalla, Hechos 2, 42 al 47. Hay 3 características que quiero que escuchen. Dice, y eran fieles. Acuérdense de esa palabra, fieles. ¿En qué? En conservar la enseñanza de los apóstoles. Eran fieles en compartir lo que tenían, fieles en reunirse para partir el pan, y eran fieles en la oración. Luego dice, todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad. ¿Vieron quién crece la comunidad? El Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Esas 3 características, gente que es fiel, fiel en la enseñanza, fiel en la oración, fiel en la comunión con otros cristianos, fiel en compartir, gente generosa que todo el tiempo está viendo en qué le ayuda a los demás, ¿no? Esta gente que es mi familia en Cristo, gente que tiene una alegría en su corazón porque se sabe amada, se sabe en familia, se siente apoyada. Miren, yo de verdad no saben el gusto que me da el ver que aquí en nuestra iglesia hay brotes de esa comunidad por todos lados, ¿eh? Hay muchos grupos en nuestra iglesia que así se relacionan, que así se integran, que así se aman, que son realmente fieles a todas estas cosas, que comparten con los demás y que tienen esa alegría en su corazón porque van en familia. Esa es lo que debería de ser la iglesia. Eso es lo que estamos orando por tener en nuestra iglesia. Hay, pero queremos que sean todos. Estamos a punto de hacer este movimiento. Yo sé que la iglesia va a explotar cuando nos cambiemos a nuestro nuevo edificio. Y miren, sé que las cosas no van a ser fáciles. Va a haber gente difícil, va a haber gente que se va a enojar, que se va a quejar, va a haber gente que se va a ir, ¿no? De hecho, hubo ya bastante gente que durante la campaña se fue, ¿no? Decidieron que ellos no querían participar y se fueron. Hay gente que se va a quedar y no va a hacer nada, no va a participar, no va a ayudar, nada más va a criticar. Ya lo sé, pero mi oración es que la gran mayoría de nosotros nos demos la oportunidad de disfrutar del gozo, el amor y la libertad que hay en Cristo. Porque acuérdense que ya leímos el final del libro, ganamos. Él ya triunfó y nos pasó su victoria. Y acuérdense, la invitación, la oferta para esa otra forma de vida está abierta para todos, donde estés, física, moral, espiritualmente, te está invitando hoy. Responde. Vamos a orar. Señor, estudiar tu evangelio es algo tan hermoso. Es algo que queda fuera de mi capacidad de comprensión, el que tengas ese nivel de amor y de disposición a perdonar a gente como nosotros, Señor, que hemos estado robándote la gloria, robándote el trono, preocupados nada más por nosotros y nuestras cosas, y tú nos encuentras en el camino y nos dices que nos amas, que nos perdonas, que tú pagas la cuenta de todo lo que hemos roto y nos ofreces una vida de fortaleza en ti, Señor. Gracias. No lo comprendemos, pero te agradecemos con todo el corazón. Queremos ser tus testigos, Señor, y sabemos que por nosotros mismos no tenemos la capacidad, que somos gente débil y con tendencias espantosas, pero llenos de tu espíritu podemos hacer maravillas como herramientas en tus manos. Úsanos a nosotros, Señor. Te pido que utilices a toda esta gente que con fidelidad te están pidiendo, que quieren ser utilizados por ti. Ya sabemos que no somos perfectos y que no vamos a hacerlo nunca mientras estemos de este lado de la eternidad. Pero queremos que mientras estemos aquí,
podamos darte gloria con la manera en que vivimos, hablamos, actuamos, amamos a la gente a nuestro alrededor, y que realmente seamos parte de esa multiplicación cuando tú haces que tu evangelio pase a través de nosotros hacia la gente que tú seleccionas. Gracias, Padre, es un privilegio servirte. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo te pido todas estas cosas. Amén.